Bienvenidos a un nuevo podcast de la materia Comercio Internacional, la cual es impartida por el doctor Román Sánchez Zamora. El día de hoy daré los aspectos más relevantes que he aprendido en el transcurso de estos meses. Primero empezamos hablando sobre el comercio internacional y se definió como el intercambio de servicios y mercancías entre una economía A y una economía B, que a través de estos existen marcos legales. Sin embargo, estos son adaptados según el lugar en donde se encuentra. Se mencionó el caso de México. Para ello debemos de analizar la estructura de este, además cómo está conformado el mismo Estado, que en palabras simples podemos decir que está integrado por población, territorio y gobierno, que en donde este último también podemos encontrar una división, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, en donde se encuentran los diferentes poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo o judicial. Esto nos lleva a hablar de las mercancías y su incorporación en el mercado, cómo estas adquieren valor y cómo se establecen sus precios. Esto se realiza a través de sus diferentes procesos y sobre todo cuánto cuesta producir dicha mercancía, cuánto cuesta tenerla en nuestro almacén, cuánto cuesta transportarla al lugar donde será vendida. Después de todo esto sigue otro tema importante que se debe de tratar. ¿A qué mercado se va a incorporar? Estos se clasifican en dos, el mercado superior e inferior, en donde el primero se trata de brindar servicios de lujo, que cuando llegamos a dicho lugar vemos cosas innovadoras. Se paga por el servicio que te brindan, independientemente del producto que se adquiera. Para ello, también es necesario mencionar que todo esto implica analizar los diferentes modelos de mercado que existen para ver cuál es el que nos conviene. En primer lugar, tenemos al duopolio, que como su nombre lo dice, dos empresas que se dedican a lo mismo. Estas se ponen de acuerdo para establecer los precios. También existe el monopolio, que en su fundamento legal se encuentra en el artículo 27 constitucional. El monopolio se trata de un solo productor y este tiene la facilidad de establecer los precios. Por último, también existe el cártel, que este se trata de un modelo microeconómico, que no se puede establecer en cualquier lugar. Existen ciertas zonas en donde pueden vender sus mercancías. En conclusión de este último tema, podemos decir que se llega a la discriminación de mercados. Elegimos el que mejor nos convenga y también nos ayuda a la formación de precios. De todo esto, para que el comercio internacional se pueda llevar de manera lícita, se deben de conocer los diferentes acuerdos o tratados internacionales y el pacto de integración que existen en los diferentes países. Pero primero debemos de mencionar que el acuerdo es como si yo te vendo, tú también me vendes. Sin en cambio, el pacto va a largo plazo y es aún más detallado. En clase se mencionaron el TMEC, la Cuenca del Pacífico y la Unión Europea. Se hizo la comparación de estos tres. Se analizaron diferentes ámbitos como la moneda, industria, la banca central, el intercambio de obreros, profesores, estudiantes, que para ser más específicos se llegó a la conclusión de que el TMEC realmente carece de privilegios, que solamente comparte uno de estos ámbitos, la banca central. Está compuesto de las bancas de las Américas. De ahí en fuera, no existe otro ámbito con el que puedan compartir, por ejemplo, la moneda, ya que en estos diferentes países que lo componen no comparten la misma. Sin embargo, en los países que conforman la Unión Europea y la Cuenca del Pacífico, comparten diversos ámbitos, y eso es lo que hace que tengan una calidad de vida alta. En otros temas también se mencionaron algunos artículos constitucionales. Para empezar, se analizaron del artículo primero al octavo, que de manera simplificada podemos mencionar que se trata de la igualdad, los derechos a la educación, el trabajo y la licencia para poder ejercerlo, la función pública y la rendición de cuentas. También se mencionó el artículo 27 constitucional, que este habla sobre el derecho a las posesiones de los bienes de la nación, el ejido y otros aspectos como la expropiación y el uso del suelo, así como la riqueza pública, el desarrollo equilibrado, los centros de población. También se mencionó que las leyes tienen una jerarquía legal, que en primer lugar están los tratados internacionales. Después sigue la ley general, que en nuestro caso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, sigue la ley particular, reglamentos y por último los acuerdos. Otros artículos importantes que se mencionaron fueron el 73, 78 y 89 constitucional, que haciendo un pequeño resumen, el artículo 73 habla sobre las facultades del Congreso, como las de expedir leyes. El artículo 76 menciona las facultades exclusivas del Senado, como la de aprobar tratados internacionales. Y el artículo 89 menciona las facultades y obligaciones del presidente de la República Mexicana. Es importante relacionar los diferentes temas que hemos abordado hasta ahora con la contabilidad, ya que esta influye en el desarrollo económico.
Pero para ello primero debemos de decir que la contabilidad es el registro de ingresos y egresos de una unidad económica, la cual ayuda a la toma de decisiones. En el tema de desarrollo, este está compuesto de diferentes factores, como el presupuesto, el tipo de cambio, la tasa de interés, que esta la podemos definir como el precio del dinero. También existe la tasa de inflación, la cual es el incremento de los precios. En otras palabras, sería la depreciación real de la moneda. De esto se deriva la unificación fiscal internacional, que debemos de conocer la personalidad fiscal, la ubicación, ocupación, tamaño de la empresa, obligaciones de la persona a quien estamos comprando o vendiendo. Esto para evitar consecuencias que a la larga puedan ser negativas. Hasta ahora he hablado sobre algunos aspectos que se deben de considerar para poder hacer el comercio internacional, como lo es la mercancía y algunos aspectos legales. Ahora hablaré sobre la importancia de la sustentabilidad de este. Primero debemos de decir que está fundamentada en la ISO 14000. Las empresas deben de implementar políticas que ayuden a controlar la contaminación que realizan, porque claro, estas se están haciendo cada vez más ricas, sin en cambio lo hacen a cambio del daño al planeta. A nivel internacional existe el Protocolo de Kioto. Sin embargo, existen países que aún no lo firman, puesto que esto afectaría a su industria, como es el caso de China. Este es un país muy industrializado, que si llega a firmarlo, su producción se iría a la baja y, por supuesto, su economía también. Este protocolo tiene la finalidad de que los países se comprometan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En conclusión, podemos decir que la sustentabilidad tiene mucha importancia, puesto que las economías deben de ser más estrictas en el ámbito de la industria y reducir la contaminación. Cambiando un poco de tema, también es importante mencionar las características de la ley, esto con la finalidad de comprender mejor la legislación. Primero, la ley es de carácter general, esto es que aplica para todos. También es equitativa e igualitaria. Es de carácter obligatorio, se debe de cumplir tal cual está estipulado en la ley. Es preventiva, que ésta se adelanta al tiempo o a los hechos. Debe de ser justa y debe de adaptarse a las necesidades de la población. El tema del dólar es otro aspecto que se debe de considerar para el comercio internacional, ya que este tiene demasiado peso e importancia en los aspectos internacionales. Empieza a tomar relevancia después de la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, ya que se adoptaría el dólar como método de pago internacional. Intervenía en el precio del petróleo para que éste se pagara en dólares. Esto se logró ser una divisa y reserva mundial y así consolidó su papel como respaldo del sistema comercial global. A pesar de que el dólar ha fluctuado considerablemente al alza y a la baja frente a otras monedas importantes, este no ha perdido poder en el mercado internacional. Estados Unidos ha mantenido eso y es importante que continúe así. Una ventaja que tiene Estados Unidos para mantener su moneda como divisa es que la Unión Europea no cuenta con un mercado de valores que esté integrado de manera eficiente. Por último, en clase se mencionó al trabajo, que este consiste en la transformación consciente de la naturaleza con una finalidad. Se mencionaron algunas etapas en las que se ha incurrido, como lo es el feudalismo con los gremios, o también el tema de la esclavitud. Y finalmente, las economías del comportamiento, que el individuo se basa principalmente en las emociones y con ellos se toman decisiones. Por lo tanto, no existe una discriminación de precios razonable. Esto sería todo por el podcast del día de hoy. Nos vemos en el próximo. Gracias.